A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, pero también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo. Entran a nuestra web www.telesucesos.net, ahí está en streaming, tiempo real, o en su defecto, luego de su emisión al aire, pueden revisar en YouTube, donde subimos el programa como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del abogado Ricardo Carrillo Sánchez. Él es máster y especialista en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros. Cuenta con amplia experiencia en el sector público de empresas estratégicas. Se ha desempeñado en funciones de asesoría en ejecución y control de políticas públicas, siendo conferencista de control y de responsabilidades. Actualmente ejerce la libre profesión del derecho en asistencia y patrocinio a entidades públicas y privadas respecto del control gubernamental que efectúa la Contraloría General del Estado a nivel nacional. Vamos a tratar algunos temas relacionados con lo que es la empresa pública, en este caso, que maneja el tema petrolero, como es Petroecuador, y también un poco cómo es la actuación o cómo se dan los efectos y responsabilidades, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado en asuntos de interés nacional y local. Abogado, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por la apertura, arquitecto, mucho gusto. En los últimos días de abril se dio la declaratoria de emergencia de la refinería de Esmeraldas. Quiero empezar por ahí, por daños ocurridos después del sismo que se produjo en la tercera semana de abril. Procesos de contratación, alianza público-privadas, cobertura de seguros, responsabilidades, son temas que están ahí en relación a este evento. La declaratoria de emergencia no es que surgió de inmediato, fue el día del sismo y recorrieron seguramente 3-4 días, no tengo claro, o un poco más tal vez, hasta la declaratoria de emergencia. ¿Esto a qué responde? ¿A una evaluación que se hizo o qué es lo que sucedió? Ok, vale la pena recapitular ciertas características, ¿no? El 25 de abril sucedió el sismo de 6 grados en la provincia de Esmeraldas. 2 días después se emitió un informe por parte de la gerencia específica, que es la gerencia de refinación en Petroecuador, la cual emitió su informe y pudo evidenciar obviamente el evento de caso fortuito. Este caso fortuito fue objetivo, inmediato, imprevisible, obviamente concreto, y esas características hizo que se eleve un informe para la máxima autoridad de Petroecuador, el gerente general, actualmente el doctor Roberto Concha, quien el 29 de abril, 2 días después del informe, 4 días después del sismo, declaró en emergencia el estado de la refinería de Esmeraldas por, obviamente, el sismo, ¿sí? Y esto responde, obviamente, a la función administrativa pública que le es competente a toda autoridad del Estado. La declaratoria de emergencia obedece pues a estas inconvenientes que son imprevisibles, ¿no? Obviamente esta característica hace que las autoridades, al declarar la emergencia, puedan efectivamente realizar procesos de contratación acelerados, por poner de una manera, una palabra fácil para poderla entender, y estos procesos de contratación tienen que, además de cumplir las características que demanda la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sean eficaces para su contratación y cubrir el riesgo que es inminente. Claro, son procesos inmediatos de contratación, ¿no? Directos un poco, pero eso no significa que sean a dedo. Efectivamente. Todos los principios de contratación pública obedecen a la transparencia, a la publicidad, a la concurrencia, para que vengan más actores, y obviamente estos procesos públicos tienen que cumplirse con la legalidad. Si bien es cierto, la ley exige que sean procesos rápidos y expeditos, pero eso no implica que puedo escoger a dedo. Pego una llamada, ven y necesito. No, efectivamente, no es así. Eso tiene que publicarse, tiene que subirse al portal.
El proceso de contratación Ajá. de emergencia es, además de la declaratoria que ya existe, la ley exige, la ley de contratación pública exige que estos procesos tienen que publicarse en el portal de compras públicas y estos procesos expeditos tienen que hacerse con un proceso de evaluación. Generalmente hacen una suerte de cotización rápida, por decirlo de alguna manera. Hay muchas particularidades de fondo, pero no deben ser simplemente a dedo, a mi amigo que está ahí cerca, te cruzaste con mi maquinaria. Eso no debe existir. Esos son procesos que deben evitarse. La ley mismo exige que los procesos de contratación en emergencia tienen que evitar esa contratación a dedo. O aquellos procesos que ya estaban previstos para realizarse no tienen que ser acelerados y tratar de beneficiarle al que está cerca de la obra o del siniestro. Ajá. Ante esto, ¿qué viene sucediendo a partir de esa fecha, 29 de abril prácticamente, cuando el doctor Concha es, ¿no? Roberto Concha, Gerente. y él es gerente encargado, creo que es, ¿no? Subrogante, pero bueno, eso no le quita que no tenga las atribuciones, por supuesto, para tomar estas decisiones. ¿Qué ha pasado de ahí para adelante? ¿Ya se ha subido? ¿Se ha generado algo de estos procesos? ¿Se ha hecho ya algún tipo de contratación? La declaratoria de emergencia exige que la gerencia de refinación, la encargada de la refinería de Esmeraldas, sea aquella unidad obligada a evidenciar cuáles son esos procesos necesarios para poder sacar adelante a la refinería. Y estos procesos pues obedecen a todos los efectos que ocasionó el sismo. Tenemos paredes que se han cortado, las paredes de los hornos que recubren, los refractarios, los expertos petroleros podrán explicarlo de mejor manera, las tuberías, los hornos, todo ha sido afectado. Todo ese siniestro ha ocasionado que se paralice en esa fecha momentáneamente las operaciones, porque son protocolos que deben cumplir, pero toda esa identificación de procesos que actualmente ya se han venido poco a poco relevando, la gerencia de refinación es la encargada de realizar estos procesos y actualmente conozco que ya se ha iniciado el proceso para contratar. ¿Hay algún valor referencial que se ha determinado? No conozco por el momento, pero la ley sí exige que debe existir un presupuesto, obviamente en este caso de la Subgerencia de Finanzas de Petroecuador, que exija, ¿no? Internamente mueven los presupuestos para poderle dar vialidad a las contrataciones Más inmediatas. allá del presupuesto, existe cobertura de seguro, debe de haber. Efectivamente. Estamos frente acá a dos tipos de seguros. Toda entidad pública del Estado debe garantizar sus bienes públicos. Petroecuador no es la excepción. Y además de garantizar sus bienes públicos, como en el caso de la refinería, donde existen villas y residencias para los trabajadores, eso es una parte de cobertura, una póliza diferente. Tenemos la cobertura de todo riesgo petrolero. Esta cobertura de todo riesgo petrolero cubre efectivamente los sismos, son imprevistos. Y esa cobertura tiene un procedimiento, pues obviamente ya entrarán los inspectores, los ajustadores de riesgo a hacer la evaluación pertinente para saber si efectivamente cuánto es el monto que debe cubrir la aseguradora por este siniestro que ha ocurrido. Ahora, dentro de esta declaratoria de emergencia, la reparación la puede hacer también Petroecuador, o se necesita, o se puede dar también una alianza público-privada, o solamente una empresa privada la que pueda reparar. Vamos a verlo. En derecho público, para que una misma entidad pública arregle o haga las obras de infraestructura necesarias, se las llama de administración directa. Esta administración directa, según las normas de control interno de Contraloría, son aquellas por las cuales si la entidad posee al obrero, a los obreros, al material, a los insumos necesarios maquinaria, de construcción, etcétera, maquinaria, etcétera, lo puede hacer. Efectivamente, si lo puede, lo tiene, lo puede hacer sin ninguna duda. Mientras tanto, es necesario que se contrate al personal o a las empresas especializadas para que puedan cubrir todos estos riesgos con la especialización adecuada. ¿Sí? Se requiere experiencia, facturación y momentos oportunos para la contratación. Mientras que a través de una alianza público-privada quizás podría resultar un poco que se irrumpe el principio de inmediatez de esta emergencia. ¿Sí? Una alianza pública-privada busca efectivamente una asociación. Y eso ¿Qué nos pone proceso, Petroecuador? ¿Qué pone el gestor delegado privado para poder enfatizar, realzar a la potencialización de las
operaciones, más no de la infraestructura que ha sido afectada, ¿sí? Las operaciones en este momento y posteriormente a la infraestructura. Eso sí se lo puede hacer en el momento adecuado. Recordemos que en procesos de emergencia las contrataciones en principio no deben superar los 60 días, pero por ser una infraestructura del sector estratégico, dice la ley de contratación, esta no debe superar de los 12 meses, tal como ordena la ley. De acuerdo. Claro, cuando es un daño menor seguramente no es necesario la declaratoria de emergencia y se tiene el personal o la maquinaria o los equipos para hacer reparaciones básicas que corresponden incluso a veces al mantenimiento incluso preventivo de una planta. Vamos a un tema relacionado también con el tema petróleo, y algo tiene que ver con la refinería, porque la refinería es donde termina el OCP, el oleoducto de crudos pesados, que estuvo siendo manejado por OCP Ecuador hasta noviembre, me parece, del año pasado, ¿no? Ellos tenían un contrato de 20 años, me parece, y a partir de ahí ya no lo maneja OCP, y OCP ha puesto una demanda, OCP Ecuador ha puesto una demanda. ¿A quiénes? ¿Al Estado? ¿A Petroecuador? Al Estado a través del Ministerio de Energía y Minas. ¿Sí? Energía y Minas como aquella entidad que representa como la cartera de Estado obligada en lo que representa al transporte de hidrocarburos. Y obviamente su razonamiento es lógico. La refinería es parte de toda esa cadena de producción que tiene la extracción de hidrocarburos, que obviamente se ha visto también afectada por la rotura del oleoducto que sucedió el 13 de marzo del 2025. Y lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Lastimosamente con la rotura del oleoducto, la falta de energía eléctrica en los campos Auca y Sacha, ahora el sismo que ha afectado la refinería de Esmeraldas, no podríamos decir que Petroecuador o la extracción hidrocarburífica se encuentra en un mejor estado, ¿sí? Hace 10 años nos encontrábamos con 100.000 barriles de petróleo que se los refinaba día a día. 100.000 barriles, hace 10 años. Hace 10 años, efectivamente. Y eso ha provocado que se tomen decisiones que tienen que ser llevadas de una manera acertada. Y estas decisiones, pues, las vemos ahora con la contratación de los taladros, que eso lo ha hecho a través de Sinopec, con el contratista Sinopec, que lo van a hacer en los campos petroleros de la zona norte y zona oeste del Ecuador, en los bloques que se ubican en la provincia de Sucumbíos y Orellana. Son 24 pozos que se encuentran dentro de los campos, y los campos dentro de los bloques petroleros. Lo va a hacer Petroecuador a través de los taladros de Sinopec. Exactamente. ¿Ahí hay una alianza público-privada? Una contratación a través de los servicios específicos. Ya. ¿Qué pasa, OCP? No se sabe de qué se trata la demanda. ¿Tendrá algo que ver con esta terminación del contrato? Que bueno, era el cumplimiento básicamente de un contrato y la no renovación. Básicamente tiene que cumplirse lo que hace muchos años se estipuló en el contrato, ¿sí? Los más de 20 años tienen que cumplirse, tenía un plazo, y ese plazo feneció. Pasa a manos del Estado ecuatoriano, porque así obliga el contrato y así obliga la ley, en el sentido de que los activos pasan a manos del Estado cuando se acaba un contrato de esta naturaleza de concesión. Ahora el Estado ecuatoriano pasa a ser parte fundamental, un accionista, un administrador directo, del OCP, lo que genera obviamente más réditos, debe generar más réditos al Estado ecuatoriano, y esa administración tiene que ser de manera eficaz. El contrato de concesión obligaba a una capacitación a los servidores públicos para que ellos ya conozcan efectivamente cómo es el manejo administrativo, el manejo operativo del OCP, y se supone en derecho, bajo el principio de presunción, que nos encontramos frente a una entidad pública que conoce y debe administrar adecuadamente esta infraestructura del Estado. Así es. Veremos en qué además deriva esto, porque no sabe los detalles de esta demanda que pone OCP. Es como decir, el Estado no me cumplió en alguna cosa, no sabemos todavía. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es el estado actual de Petroecuador en sí? Usted que es un especialista también en este tema de petróleos, de sectores estratégicos, ¿podemos hablar de una entidad fuerte, de una entidad que puede hacerse cargo, por ejemplo, por completo del OCP? Entiendo que tiene el personal
capacitado el personal experimentado, pero ¿es tanto así? ¿Es una empresa que puede manejarse por sí sola? Petroecuador es una empresa grande, la más grande del Ecuador, la que alimenta presupuestariamente al Ecuador en gran cantidad del porcentaje del presupuesto del Estado. En este sentido, al ser una empresa grande, cuenta con servidores públicos de gran capacidad. Los conozco, los he visto, tienen gran experiencia, formación continua, capacitación excelente e internacional, lo que genera una capacidad adecuada para el manejo del recurso del Estado. Si bien es cierto, la burocracia, por decirlo de alguna manera, ralentiza los procesos de contratación, los procesos de administración. Y esto viene de la mano con una gran afectación que es la de todo servidor público. Tiene adelante a la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría General del Estado, obviamente en el afán de realizar sus hallazgos de auditoría gubernamental, se enfrenta no conoce más bien de forma directa el día a día del servidor público que está frente al problema, que está frente a la decisión del sí o no en cuestión a veces de minutos. Eso la Contraloría no lo ve. La Contraloría también tiene excelentes servidores públicos que hacen su trabajo, pero quizás el caminar del día a día de la burocracia, del principio de legalidad, del únicamente hacer lo que está escrito, hace que el servidor público petrolero no se encuentre familiarizado o no se encuentre seguro de que su actuar o sus omisiones estén apegadas a derecho. La Contraloría General del Estado, en ese sentido, realiza una revisión, un examen especial a cada una de esas actuaciones. El servidor público petrolero lo piensa 2 veces. Claro. Lo piensa 2 veces. Solo el estar siendo observado ya es como que un miedo, ¿no? Efectivamente. Siempre la gente ha venido donde mí a decirme qué hago en este punto, claro, qué hago por acá. Ya, además tengo urgencia, ayúdame rápido. Porque ya me cayó la Contraloría General del Estado. La Ley de Contratación Pública efectivamente dice que en los procesos de emergencia, la Contraloría, la Procuraduría y el CERCOP tienen que actuar en la absolución de consultas. Claro. Y obviamente tiene que ser un aliado. La Contraloría General del Estado y sus servidores públicos deben ser los principales aliados para la administración del Estado. Si hacemos una relación de todos los exámenes especiales que ha efectuado la Contraloría y de todas las responsabilidades que devienen de esos informes de examen especial, estamos frente a una realidad pública que no se conoce a nivel del país. Simplemente desde afuera se critica y dice qué lenta aquella autoridad o qué lento aquel servidor público. Pero el servidor público lo piensa 2 veces. Efectivamente lo piensa 2 veces y no quiere responsabilidades administrativas de salarios básicos, civiles, no quiere órdenes de reintegro, que son o las glosas, o hasta un presunto indicio de responsabilidad penal por un mal entender de los auditores de la Contraloría. Podríamos resumir, abogado, que Petroecuador, dentro de todo lo técnico, funciona muy bien porque tiene personal calificado, de trayectoria, capacitado. En lo administrativo tiene buen personal, pero se frenan los procesos administrativos, por lo que hemos hablado, y la Contraloría seguramente resulta siendo también muy técnica y se basa solamente en lo que dice la ley, que está perfecto, está bien, pero no hace un acompañamiento. Es decir, en vez de que el funcionario de Petroecuador le digan, Ricardo, por favor, o abogado, ayúdeme con esto, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hablábamos? Debe de haber un acompañamiento. El rato que existe, por ejemplo, una declaratoria de emergencia, debería de haber a un funcionario de la Contraloría prácticamente sentado al lado de alguien diciéndole, mira, esto puedes hacer o esto no, y después un acompañamiento que incluso a través de una firma se puede decir que eso se elevó, por ejemplo, con una supervisión de la Contraloría. Efectivamente. Si vamos en orden jerárquico, la Contraloría tiene como función constitucional el asesorar a las entidades públicas. Lo dice su ley, lo dicen sus reglamentos. El nombre es controlar, que está bien, Contraloría, ¿no? Pero también dice asesorar. Por supuesto. Es que no únicamente hace un control posterior. La Contraloría hace un control previo, preventivo, concurrente, claro, concurrente o continuo, y el posterior. Entonces, ¿qué mejor que cuidar el dinero del Estado y con los procesos adecuados que ir de la mano con la Contraloría General del Estado? Tiene que ser tu mejor aliado en el sector público. Tiene que acompañarte y no sancionarte, ¿sí? No ser aquella entidad en la que únicamente castiga. Tiene que ser una entidad asesora, una entidad que te acompañe.
Está bien que determine obligaciones, eso es lo adecuado, es un contrapeso a la política pública del Estado. Pero si es que la Contraloría General del Estado simplemente glosa, y para que luego se defiendan en el contencioso administrativo, como dice cierto personal, eso pues no lleva a una adecuada aplicación del recurso del Estado. El ciudadano común y corriente requiere obras. Por supuesto. Pero no ve de fondo de atrás que hay una glosa, que hay una responsabilidad, que hay procesos que hay que seguir, que son engorrosos y que se tardan mucho. Sí, eso hay que corregir, pero eso tiene que ser. Las recomendaciones de la Contraloría tienen que mejorar los procesos, no ralentizarlos, no retardarlos. Ya tenemos que ir un paso más adelante como servicio público, como administración del Estado. Insisto, el pueblo en general requiere ver infraestructura, requiere ver obra, requiere ver un servicio, requiere salud y educación. Todos estos procesos hacen que se muevan presupuesto y a la hora de ejecutar se asusta el servidor. Claro, en la Contraloría faltará personal o no están muy alineados, bueno, de pronto esa no es la palabra alineados, con el tema de asesorar, de acompañar, porque además aquí en este espacio todas las semanas tenemos, por ejemplo, hablamos de salud, de varios temas de salud, y siempre se habla de la prevención, ¿no? Y esto termina siendo algo preventivo, porque si hay el acompañamiento de la Contraloría, después me evito esos procesos que son engorrosos, de llenarme de trámites mismo en la Contraloría, ¿no? Llenos de carpetas, procesos que cuestan, por supuesto, también, porque están funcionarios metidos día y noche examinando los procesos, y no hay entonces tema. ¿Estará faltando personal tal vez en la Contraloría? ¿Falta ahí un poco de capacitación para decir no? ¿O creemos un equipo que se dedique solo al tema asesoría? ¿Por dónde puede caminar el tema? Porque tienen buenos funcionarios y yo creo que la Contraloría de todas formas en los últimos años viene mejorando, ¿no? En el tema de procesos, un poco más ágil, pero está faltando el otro, el acompañamiento. Falta mucho. Falta mucho. Personal falta en todas las entidades del Estado. Tal como son los procesos, tal como se han generado los procesos, falta personal por la burocracia que existe y las políticas que se han emitido. Capacitación, sin duda. Debe haber capacitación y experiencia. Personalmente, cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Contraloría General del Estado hace un tiempo atrás, yo propuse que los mismos servidores públicos seamos parte de los procesos de contratación pública que maneja la misma Contraloría. Ser administradores de contratos, ser supervisores, ser fiscalizadores, a la larga ser empáticos con otras entidades del Estado y conocer efectivamente cómo se toman decisiones. Le pongo un ejemplo, no sé si para la asesoría o para casos de emergencia, lo que sucedió en la época del coronavirus. Por ahí hay un examen especial en el cual se contrataron zapatones, mascarillas, trajes de bioseguridad y muchos insumos médicos que era indispensable para la emergencia. Pero se metió un comentario de auditoría en el cual dice: se ha contratado los zapatones, mascarillas, pero no se ha previsto o no se ha ratificado la emergencia. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Claro. Estimado arquitecto. O sea, y el sentido común también, ¿no? Efectivamente. Claro. Y si basamos en derecho, es una prueba pública. El sentido común, esa lógica, quizás no la aplica el servidor. No hablo de todos de la Contraloría General del Estado, hablo de ciertos servidores o ciertos equipos de auditoría que no tienen bien identificado esa capacitación y experiencia. Y el sentido común, efectivamente, y la lógica legal, constitucional, pública y ciudadana, hace que esos procesos no confiemos legítimamente en la Contraloría. Un ciudadano, dice los principios de la ley, confía legítimamente en las entidades del Estado. Yo confío legítimamente en un informe de la Contraloría, pero en el fondo sucedieron otras cosas y se tergiversaron los hechos, y eso no está sucediendo. Insisto, la Contraloría debe ser tu mejor aliado para poder generar procesos adecuados y que no lleve únicamente a sanciones, glosas civiles, órdenes de reintegro, que puede asustar y decepcionar trabajar en el sector público, que es efectivamente un servicio, servir a la ciudadanía. Doctor, abogado, queremos agradecerle por haber estado aquí con nosotros. Se nos acaba el tiempo, no sé si nos quedamos con varias preguntas ahí, ¿no? Sobre todo porque le iba a preguntar, digo, no, pues usted dice, se necesita más funcionarios y la gente nos va a decir a través de la televisión, pero ¿cómo aumentar el tamaño del Estado? Lo que pasa es que el Estado no termina siendo eficiente. Hay entidades donde
donde por supuesto sobra personal, ¿no? Hay entidades donde falta personal y por supuesto no es un Estado que termina siendo eficiente. Le volveremos a invitar, vamos a seguir tratando estos temas que son por supuesto de interés y usted lo ha hecho de una manera muy didáctica, muy gentil abogado. Gracias, arquitecto, por el espacio. Muy amable, ha estado con nosotros el abogado Ricardo Esteban Carrillo Sánchez, máster y especialista en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros. Hemos estado hablando sobre lo que viene sucediendo, sobre todo con Petroecuador, la declaratoria de emergencia en la refinería, lo que sucede con el manejo del OCP, cómo se dan o cómo se pueden dar las alianzas público y privadas y sobre todo sobre la eficiencia y eficacia que debe de haber en instituciones como Petroecuador, como la Contraloría, a través del acompañamiento de procesos, etcétera, etcétera. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.